Culto hermoso donde Dios se movió, no porque esté yo, sino porque estaba calentito adentro, estaba una estufita, estaban todos juntitos, yo como en lumbrera, y pudimos compartir con los hermanos. Bueno, pero entendemos que eso ya pasó hoy, Dios tiene algo, amén. Agradecemos también a nuestro pastor que está predicando, viajando por este lugar, por ustedes, amén. Para no tenerlo parado, vamos directamente a la palabra, que es lo más importante, porque yo no puedo rellenar nada de sí, de por sí, pero sí la palabra puede llenar, amén. La palabra se encuentra en esta mañana en 2 de Corintios, en el capítulo 10. Gloria a Dios. Y los versículos 4 al 5. Una palabra conocida que Pablo dejaba a la iglesia de Corintio. 2 de Corintios 10. Amén. Aleluya. ¿Lo hemos encontrado? Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Una palabra que dejaba al apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Sabe que se encontraba Pablo anteriormente, estas son las epístolas de Pablo cuando él ya estaba encarcelado, y entonces él empieza a escribir. Esta es una de las segundas cartas que hace Pablo a los Corintios. Y sabe que eran como experiencias que él ya había tenido, y entonces le manda como un consejo que le da a la iglesia de Corintios. Sabe que el problema principal de la iglesia de Corintio, vemos acá que Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y cuando habla de armas carnales, armas que no son carnales, automáticamente uno entiende que las armas que tiene la iglesia son armas que son espirituales. Pero hablando de una guerra espiritual, no está hablando en esta oportunidad a la iglesia de Corintio como una lucha espiritual. El día de ayer hablaba en Efesios que Pablo se encontraba en la iglesia de Efesios y hablaba de la armadura de Dios. Y cuando hablaba de la armadura de Dios empezaba a decirlo que la única manera de fortalecerse en esa iglesia, en esa región, porque dice que no había lucha con carne ni sangre, sino que tenían guerra con seres espirituales. Empieza a nombrar jerarquías. Y Pablo le aconsejaba a la iglesia de Efesios que tenían que fortalecerse en el poder de su fuerza. Y fortalecerse en el poder de su fuerza decía que, y yo resumía esto, que poder significaba no lo mismo que fuerza, sino que poder significa en el diccionario, significa dominio, influencia y poder de gobernar. Así que Pablo le decía a la iglesia que el poder que tenía que tener, fortalecerse, la iglesia tenía que tener el poder para poder dominar. Y de la misma manera el poder de dominar tenía que tener la capacidad suficiente para poder gobernar e influenciar. Y la fuerza que también decía que tenía que tener no era una fuerza para derribar o una fuerza para atacar, sino que la fuerza dice que es una acción física con la capacidad de resistir y de soportar. Y Pablo decía que las armaduras que tenía que tener en ese momento sobre la iglesia y sobre los ataques que venían, que era espiritual, tenía que tener una armadura que no solamente tenga un sistema de ataque como la espada, como la lanza, como la jabalina, sino que también tenía y gozaba como un sistema de defensa. Que de la misma fuerza para atacar tenía que tener la iglesia la misma fuerza para resistir. Y Pablo entendía, Dios le daba la revelación que en estos tiempos los científicos de la física han entendido que las fuerzas son parejas de todo objeto. Las fuerzas físicas van paralelas. ¿Me entienden? Si un objeto
piedra, tiro contra un vidrio, la fuerza que tiene esa piedra va a permitir a romper el vidrio cuando impacte, pero tiene que tener la misma fuerza al impactar el vidrio y la piedra no romperse. Quiere decir que tuvo la misma fuerza para poder romper al impactar, pero también tuvo la misma fuerza para resistir el impacto. Así que la fuerza de la piedra no solamente es impactar y romper, sino que también es resistir al impacto. Y si yo tiraría un huevo, decía ayer, contra una pared, la fuerza también son iguales. Quizás no fueron suficientes para romper la pared, porque son insuficientes, pero también fueron insuficientes para resistir el impacto y no romperse. Así que la iglesia, decía Pablo, que tiene que tener la misma fortaleza, no solamente para atacar, sino que tiene que tener la misma resistencia para resistir y soportar todo ataque del enemigo. Pero en esta oportunidad Pablo no le hablaba a una iglesia que tenía ataques espirituales, no estaba hablando de sí de armas espirituales, pero no estaba hablando de una lucha espiritual, sino que escuche que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, derribando argumentos. Y Pablo se da cuenta que en ese lugar no había una fortaleza demoníaca, sino que decía que la fortaleza que había en ese lugar, y una fortaleza no es lo mismo que una guerra, una fortaleza no es lo mismo que una batalla, una fortaleza no es lo mismo que una lucha, sino que una fortaleza significa una resistencia. Y Pablo se da cuenta que en ese lugar había una resistencia, no había una batalla, no había una guerra, sino que había una resistencia a la palabra de Dios, al cambio que Pablo quería traer en ese lugar. Y lo primero que se encuentra Pablo en la iglesia, que había cristianos que se habían mezclado con los griegos, porque la ciudad de Corintio quedaba en Grecia. Y entendemos que en Grecia, hasta el día de hoy, si usted va a una persona erudita o una persona que ha estudiado abogacía o va a encontrar en la biblioteca lleno de libros de pensamientos griegos, de filosofía griega, y entendemos que los griegos inculcaron una sabiduría que era totalmente filosófica, racional. Entonces se encuentra Pablo en la iglesia que estaba predicando, que tenía dones y talentos, como dice en Corintio, pero había una mezcla de conocimiento humano, raciocinio humano. Y empieza a ver Pablo que había una fortaleza, que no era espiritual, sino que había una resistencia a creer plenamente en la palabra de Dios. Y cuando llega Pablo en Atenas, se da cuenta que había una ciudad llena de religiosidad. Y cuando él empieza a dice que él peleaba con los judíos en la sinagoga y decía, bueno, esto no es así, esto es así, y le quería enseñar, y dice que fue a un lugar donde estaban los griegos porque dice que escuchaba hablar cosas nuevas para ellos, porque dice que no podían creer en cosas nuevas que antes no habían escuchado, habían filósofos. Así que Pablo se da cuenta, el principal resistencia que había en esa ciudad, en la iglesia, no era espiritual, sino que había una resistencia, una fortaleza en su mente. Y a veces viene la palabra en la iglesia en estos tiempos y el milagro no sucede, y el hermano no obedece o no alcanza lo que en su corazón quiere o que Dios se le había prometido, no porque hay una guerra, una batalla espiritual y nos encontramos con una guerra espiritual, sino que hay una fortaleza en nuestra mente que no podemos entender, que hay un cambio. Y Pablo habla en esa fortaleza, pero dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda altivez, de todo pensamiento, de todo lo que se propone frenar la mano de Dios. Y saben que yo comparaba a una resistencia, a una fortaleza, lo que pasó en Jericó. Cuando Josué quiere pasar a lo que ya Dios le había prometido, a la tierra prometida, se encuentra que había una fortaleza, había unas murallas. Y dice que Josué que manda a 2 espías para que él podría, como logísticamente, medir los diámetros de la ciudad, cuánto medía la muralla,
cuántos habitantes había en ese lugar, dice que entra. Y cuando vuelven, estos dos espías se dan cuenta que la ciudad era de una determinada manera, pero dice que quedaba a 8 kilómetros del mar Jordán. Cuando ellos pasaban no había ningún impedimento para pasar. Y después dice que ellos rodean la ciudad. Así que quiere decir que no era que impedía el paso para que el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida. Si pueden rodear físicamente, si alguien puede rodear una manzana, quiere decir que también puede pasar por alrededor y llegar al objetivo. Lo que pasa es que estos espías, cuando entran a esa ciudad, y la palabra dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Y ahí me daba cuenta que Jericó no era una ciudad fortificada solamente para resistir a los ataques de otros pueblos, no había resistencia a los filisteos, no había resistencia a los griegos, a los romanos, a los medos, a los persas, a los babilónicos, sino que estaba bien cerrada y fortalecida a causa de los hijos de Israel. Ellos entendían ellos conocían que Dios había liberado al pueblo de la mano de los egipcios. Y que todo pueblo, cuando entraba al plan de Dios, tenía que haber un cambio. Y ellos no querían ese cambio, no querían su nuevo pensamiento. Dice que la fortaleza que había en Jericó regía un régimen, que había un rey, que había una costumbre que era totalmente distinta a lo que Dios había determinado. Había un rey que tenía su política, que tenía su economía, que había costumbre. Miren que habla de una ramera, la ramera Rahab. Habla que la gente la conocía, su familia lo conocía, sabían que tenía esa bajeza y todos no hacían nada. Le respetaban hasta por su propia familia. Así que ellos lo que no querían entender, no querían cambiar su forma de vivir. La resistencia que plantaba Jericó era que no quería el cambio genuino. No era a causa de ataques de otros pueblos, sino que no querían que Israel entrara en ese lugar. Porque entrar en Israel en ese lugar significaba cambiar su costumbre, cambiar su manera de pensar, cambiar su pecaminosa. Así que Josué, yo me imagino el espía que manda, los espías dicen, mira que acá hay una ciudad que está fortificada, que se puede pasar por el costado, pero encontré algo, hay una mujer que se llama Rahab, de profesión ramera, que ella pudo abrió su casa, abrió la puerta de su casa y los hospedó. Y se puso en contra del rey, porque dice que el rey, cuando se enteró que estos dos espías entraron a Jericó, dice que se revolucionó y empezaron a buscarlo. Y dice que esta mujer guardó a esos espías en el tejado. Y eso es lo que pasa en la iglesia cuando entra algo de Dios. Cuando empieza a entrar algo de Dios en esa fortaleza, tiene que suceder un revuelo, algo tiene que suceder cuando entra algo de Dios en una resistencia, en una fortaleza, algo tiene que suceder. Es inevitable cuando entra algo de Dios, algo tiene que suceder. Y empezó este hombre. Josué dice, bueno, entonces si hay alguien, aunque sea una sola persona, que ha aceptado el cambio, que ha aceptado la voluntad de Dios, vamos a ese lugar y vamos a destruir esa fortaleza, porque no es nada que se pueda impedir al propósito y al plan que Dios ha determinado. Amén. Dios no le importaba su profesión, Dios no le importaba que esa mujer vivía en esas condiciones. Dios escuchó que esa mujer quería un cambio, quería realmente salvarse. Ella abrió su casa, ella abrió su corazón y dijo, mira, cuando tú tengas misericordia, porque yo tuve misericordia de ustedes, pero acuérdate de nosotros, salva a mi familia, salva mi condición, yo quiero cambiar. Aleluya. Y dice que hubo una resistencia. Bendito Jesús. Y dice que todo el pueblo rodeó, todos conocemos la historia, en silencio, nadie sabía. Todos los días rodeando la ciudad. Y el último día rodearon 7 veces. Pero en silencio, nadie sabía que el pueblo de Dios creía, yo me imagino, tan cerrada, fortalecida, amurallada, que los hijos de Dios iban a pasar. Nunca se enteraron que
estaban en silencio. Y así tiene que hacer la iglesia muchas veces cuando se encuentra, amén, con esa resistencia. Va a la casa y el marido le está haciendo historia, va a la casa y se encuentra con una resistencia a la palabra en silencio. En silencio va entrando de poco, ¿no? En oración, como decían las hermanas, de a poco. Porque Dios, cuando nosotros empezamos a trabajar, amén, Dios hace grandes cosas. Amén. De a poco, ¿no? A veces no hay que ir porque vamos a hacer como ese huevo contra la pared, no vamos a poder resistir y no vamos a poder tirar. Hay que dejar que Dios solamente haga la obra. Yo me acuerdo de un tiempo que era un hombre también resistido a la palabra. Tenía una fortaleza en mi mente de tanto libro, de tantas cosas que me encontraba con mi esposa que quería predicarme. Había una resistencia y había como una batalla. Porque no quería el cambio, porque no quería creer, porque lo que yo creía era lo correcto. Pero hubo espías, digo yo, que entraban de a poquito en mi mente. Quizás mis hijas cuando llevaban con unos cositos de la escuelita, con un texto bíblico. Quizás los testimonios de mi esposa, quizás la hermana Paola cuando iba a mi casa, que se la pasaba hablando, ¿no? Pero algo entraba de Dios a mí. Había una resistencia, pero algo entraba, algo de Dios. Y así hace Dios, amén. Trabaja en lo más mínimo, en lo despacito, amén. Así como el vecino pasible también trabaja Dios. Así que se encontraba Pablo y le hablaba de esa condición. ¿Y sabe qué